¿no? Bien, y como platicamos, México fue el primer país del mundo en tener un instituto que regule el acceso a la información gubernamental con la creación del IFAI, el cual se encarga de garantizar el derecho de acceso a la información pública, encarga de proteger los datos, por supuesto, personales que están en manos del gobierno federal y resolver las negativas de acceso a información que las dependencias o entidades del gobierno federal hayan formulado. La pregunta, ¿cómo ha cambiado en nuestro país la ley de transparencia y acceso a la información? ¿Cómo ha cambiado? Creo que es lo que comentabas, ¿no? Sí, lo empieza a cambiar, sin embargo, pues como todo cambio, como todo proceso cultural es lento y pasa por los ciudadanos y pasa también por las instituciones que conforman la sociedad en su conjunto. En el caso de México hay que recordar que la creación de la ley federal tiene como punto de origen organismos no gubernamentales, un medio de comunicación como fue el periódico El Universal y que se constituyeron en el llamado Grupo Oaxaca. Ese Grupo Oaxaca, que no lo financió el gobierno de Oaxaca, ahí se reunieron por primera vez, pensaron que era importante hacer un contrapeso a todo lo que había sido un régimen de 70 años en donde prácticamente no sabíamos absolutamente nada y había un distanciamiento enorme entre lo que era la administración pública, el gobierno y nosotros como ciudadanos. Entonces, empieza ese cambio, participó de manera muy activa la organización, las organizaciones no gubernamentales, los ciudadanos, y yo siento que ahora hemos entrado como en un estancamiento. Ese es mi punto de vista ahorita. Sí. Y bueno, y no sucede igual este proceso de ir adquiriendo la cultura de la búsqueda de la información a través de estos órganos de manera equitativa o de manera igual en todas las entidades. Hace poco teníamos la visita aquí en Yucatán de un periodista, de Daniel Lizárraga, que escribió un libro que se llama La corrupción azul, basado en investigaciones que hizo a partir de solicitar a estos órganos de información y reveló cosas muy interesantes. Pero bueno, no fue como detective tras la pista, está la información, es cuestión de saber bajarla, de saber pedirla y claro, de darle el trabajo de organización a un texto como esa publicación. Dale el buen uso igual. Exactamente. ¿No? También. Mira, hoy en el país los institutos de transparencia formamos parte de una conferencia mexicana de acceso a la información, donde todos los comisionados de transparencia a nivel nacional nos reunimos para tratar el tema de los avances en cada estado de la República y cómo se dan las cosas en el Poder Federal. Yo te podría decir dos cosas. La Ley de Información Pública también puso en evidencia lo frágil que somos los mexicanos en el manejo de los datos personales. ¿Por qué lo digo? Porque el hecho de acceder a la información pública también, si no se cuida, accedo a datos personales que son por su naturaleza confidenciales. Sí. Y por eso hace mucha falta una ley que regule la información personal para proteger los datos personales de todos como personas y que la información pública se dé en el contexto de lo que es información pública. Hoy hay gente que no entiende muchas cosas y dice, es que yo quiero esa información, es que esa información violaría la reserva de datos personales que tiene derecho todo sujeto privado. Sí, claro. Y entonces entramos en ese contexto en donde tenemos que entender que el acceso a la información pública es un derecho y termina donde empieza la protección de los datos personales. Y es tan importante que el ciudadano pueda acceder a la información pública como que los institutos garantes garanticen que no se viole la reserva de los datos personales. Y creo que ese es un tema en donde tenemos que entrar, un tema importante, sí, porque en ese contexto nos manejamos los institutos de transparencia, en el contexto de revelar que la información es pública con el principio de máxima publicidad, pero que tenemos que cuidar ante todo la reserva de los datos personales. Eso es muy importante. Bien, ahorita que regresemos seguiremos hablando acerca de este polémico tema. Vámonos a una pequeña pausa, pero antes escuchemos las declaraciones del excomisionado del IFAI. Quédese con nosotros aquí en Aula 21. ¿Cuánto ha importado la transparencia del financiamiento público y privado de los partidos políticos? ¿Cuánto ha importado la transparencia en la elaboración de un padrón confiable? ¿Cuánto ha contado la integración transparente y ciudadana vía insaculación de las mesas directivas de casilla revisadas en todo momento? ¿Cuánto ha contado para la democracia mexicana el recuento de los votos por parte de la mesa directiva a la vista de todos los presentes? ¿Cuánto ha contado para la democracia mexicana la agregación de los datos en el PREP para que todo el que quiera ver, vea? Tópico de la transparencia.
en las instituciones electorales y los partidos políticos está adquiriendo un papel cada vez más relevante en las agendas políticas y de discusión académica en México. Para bien del avance democrático en el país, las instituciones políticas y los organismos electorales son ahora mirados desde la óptica de la transparencia y de la rendición de cuentas. Las normas de transparencia son el medio para que las instituciones publiquen la información fundamental que poseen, para que respondan a las solicitudes de información que les presenten y para que protejan la información confidencial que tengan en su poder. ¿Pero qué se gana una vez que se publica la información fundamental? Considero que más allá del mero cumplimiento de la ley, lo trascendente de estas normas es que detonan procesos sociales que son requeridos para mantener el avance democrático. Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Aula 21. Les recuerdo el teléfono en el estudio 942-4800 o el mail aula21unimayab@gmail.com. Y ahora vamos al otro lado del estudio con nuestra compañera Luisa, que está recibiendo sus mensajes. Claro que sí, pues aquí estamos recibiendo varios mensajes. Muchas personas están ansiosas porque les contesten las siguientes preguntas. La primera va para la licenciada Garay. ¿Alguna vez ha intentado sacar información del IFAI y no se la dieron? ¿Qué hacer ante esto? Nos vamos con Michelle para responder la pregunta. Bien, ¿qué podemos responder? Ahí está, para que cuentes tus experiencias. Habló IFAI, no, sí, el anecdotario, ¿no? El IFAI se ha tardado en responder, pero me ha respondido, está pendiente una consulta. El INAIP también me ha respondido, pero pues agotan los plazos, ¿no? Uno debe ser muy puntual acerca de la información que pide, en qué formato la solicita, por qué medio va a recibir esa información. Y lo que me llamó la atención en el caso específico de la consulta que hice aquí a la Unidad de Acceso a la Información del Gobierno del Estado es precisamente ese agotar los plazos para entregar una información que era muy simple y que a fin de cuentas estaba en formato